Una de las técnicas más útiles para poder utilizar filtros durante un proceso de retoque es el uso de los objetos inteligentes. El concepto de objeto inteligente dentro de Photoshop está relacionado con la forma en la que se trata el contenido de la capa para poder modificarlo. Esto significa que Photoshop aísla el contenido de la capa dentro de un envolvente para poder trabajar sobre él sin modificar los elementos básicos que lo componen. Por lo mismo, si aplicamos un filtro sobre un objeto inteligente, podemos aplicar el efecto del filtro sin modificar los píxeles de la capa, y además podremos editar el efecto del filtro en cualquier momento. Vamos a poner en práctica este principio. Lo primero que tenemos que hacer es convertir el contenido de una capa en un objeto inteligente. El documento en el que estoy trabajando contiene dos capas, una que corresponde al conejo de peluche y otra que corresponde al fondo. Voy a trabajar en la capa del peluche que está señalizada en color verde. El comando para convertir el contenido de una capa en un objeto inteligente lo vamos a encontrar en tres lugares en la interfase de Photoshop. La primera es el camino largo y este se encuentra en el menú de capas, en el submenú Objetos inteligentes, en el comando Convertir a objeto inteligente. La segunda se encuentra en el menú contextual del panel de capas en la instrucción Convertir a objeto inteligente. Y la tercera alternativa se encuentra en el menú de filtros en el comando Convertir para filtros inteligentes. Cualquiera de estas tres alternativas convierte el contenido de una capa en un objeto inteligente de forma indistinta. El procedimiento es particularmente sencillo. Seleccionamos la capa que vamos a convertir en objeto inteligente y después la convertimos. Una vez que hemos convertido el contenido de esta, observen cómo en la miniatura de la misma aparece un pequeño icono que está indicando que esta capa está trabajando de manera aislada en modalidad de objeto inteligente. Bien, ahora vamos a aplicar los filtros. Primero voy a aplicar un filtro de la galería de filtros. En la sección de trazos de pincel voy a elegir extremos acentuados. Bien, una vez que la imagen tiene la textura que quiero darle, acepto la operación. Ahora quiero que veamos qué es lo que está pasando en la capa del objeto inteligente. Cuando aplicamos cualquier filtro sobre un objeto inteligente, se añaden en la capa que lo contiene una serie de subcapas que permiten controlar las propiedades del filtro que se aplicó. Cada uno de los iconos de las subcapas tiene una función específica. Vamos a revisarlas. Lo primero que vamos a encontrar es un área de mascarilla. Esta mascarilla permite controlar la zona de afectación del filtro. Por ejemplo, voy a seleccionar el área para trabajar en ella y con un pincel voy a enmascarillar una de las orejas del conejo. Como podrán ver, podemos delimitar vía la mascarilla las zonas de afectación del filtro en el que estamos trabajando. Otra gran ventaja de poder trabajar con filtros aplicados sobre objetos inteligentes es que también podemos graduar la transparencia del filtro, así como el modo de mezclado del mismo. Para poder hacer esto, vamos a dar doble clic en el icono que se va a encontrar en el extremo inferior derecho de la subcapa. De esta manera, abrimos el cuadro de diálogo que va a permitir controlar el modo de mezclado y la opacidad de la aplicación del filtro. Es importante mencionar que estos controles son exclusivos para el filtro que hemos aplicado y son totalmente independientes del contenido de la capa. En este cuadro de diálogo vamos a encontrar algunos elementos familiares. Una pestaña desplegable que nos va a permitir elegir el modo de mezclado del filtro que hemos aplicado. Voy a elegir al azar algún modo de mezclado. También podemos modificar la opacidad del filtro sobre la imagen de la capa. Esto se hace utilizando la barra de deslizamiento que se encuentra debajo de la pestaña desplegable. Muy bien, vamos a aceptar la operación. Y ahora voy a pulsar sobre el nombre de la galería de filtros. De esta forma, vuelvo a abrir el cuadro de diálogo y tengo la capacidad de modificar el filtro que apliqué. Bueno, voy a bajar un poco la suavidad del filtro que está aplicado para modificarlo y regresar al área de trabajo. Una vez que estamos trabajando sobre el objeto inteligente, podemos aplicar la cantidad de filtros necesaria para lograr el efecto que estamos buscando. Por ejemplo,
voy a aplicar un filtro de desenfoque radial directamente desde el menú de filtros. Este filtro permite generar una sensación de movimiento sobre la imagen en la que se aplica. Cuando acepto la operación, observen qué es lo que sucede en la imagen. Vean cómo en el panel de capas también se registra este filtro. Como detalle, observen que también tenemos iconos que nos permiten apagar y encender la visibilidad de los filtros que hemos aplicado sobre la capa. Puedo desactivar la visibilidad de todos los filtros usando el icono que se encuentra junto al área de la mascarilla. O también puedo desactivar cada uno de los filtros que están aplicados de forma independiente. Como podrán ver, el área de la mascarilla sigue protegiendo la imagen original del efecto de todos los filtros. Observen cómo los filtros se ordenan en una forma apilada. Por lo tanto, también podemos jugar con el orden de visibilidad de los mismos. Voy a modificar el orden de visibilidad y la intensidad del filtro que acabo de aplicar para tener una imagen más clara. Lo primero que voy a hacer es voy a arrastrar el filtro radial por debajo de la galería de filtros. Y después voy a llamar el cuadro de diálogo para modificar la opacidad del mismo. Voy a disminuir la transparencia a un 50% y voy a aceptar la operación. Como podrán darse cuenta, la imagen que obtenemos al modificar estos valores es totalmente diferente a la imagen original. Los filtros están aplicados directamente sobre una capa y podemos controlarlos de manera independiente. Tal vez, para terminar con esta imagen, creo que es conveniente eliminar la mascarilla que está protegiendo la oreja izquierda del conejo. Esto lo voy a hacer de la manera tradicional. Voy a seleccionar un pincel, voy a seleccionar el color blanco y voy a pintar sobre la zona de la mascarilla. La gran mayoría de los filtros de Photoshop se pueden aplicar sobre objetos inteligentes. La cantidad de filtros que se puede aplicar sobre un objeto inteligente está solamente limitada por los recursos de la computadora en la que se está trabajando. Es importante recordar que la forma en la que se procesa la información de los objetos inteligentes consume muchos recursos tanto del procesador como de memoria. Por lo tanto, abusar de los objetos inteligentes para aplicarles filtros en una composición puede llegar en casos extremos a paralizar la computadora en la que se está trabajando. Esto, créanme, sí puede ser un verdadero problema.